¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Ok, bueno. Para los que no estuvieron ayer, empezamos a ver la cosa de los multiplexores. Dimos un repaso, dimos una idea general de lo que era un multiplexor. Bueno, esto era más que nada un repaso de lo de la tarea, ¿no? Si ya ustedes hicieron la tarea de multiplexores, pues no era más que un repaso de eso, ¿no? Era solo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya teníamos aquí y comenzamos hablando rápidamente de que un multiplexor es un sistema o la acción de multiplexaje significa que nosotros vamos a implementar un sistema el cual va a tener varias entradas, bueno, aquí voy a varias entradas y me va a permitir a mí alguna de estas entradas direccionarla o canalizarla a una única salida. ¿Cómo voy a hacer esa dirección o elegir la entrada para que salga la única salida? Pues mediante una entrada de selección, que es lo que trae extra esto, ¿no? Esta entrada de selección me permite a mí elegir alguna de estas posibles entradas y pasarla a la salida Z, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues porque cada una de estas entradas tiene un código, ¿sí? Se le asigna un código particular y ese código particular debe coincidir con el código de selección para que elijamos esa entrada y la saquemos, ¿no? Entonces, esas entradas de selección son las que se dedican a elegir, ¿no? ¿Qué entrada, qué de estas entradas es la que va a salir? Eso es uno. Dos, ¿cómo se llama? Habíamos hablado de que las entradas de selección están totalmente relacionadas con el número de entradas, ¿no? Que yo puedo tener en mi multiplexor. ¿Por qué? Bueno, porque dependerá del número de bits que compongan la entrada de selector, el número de entradas que tengo. Si yo tengo solo un bit en mi entrada de selección, pues solo puedo elegir dos entradas, ¿no? La entrada I0 y la I1. ¿Por qué? Porque esa entrada solo puede elegir dos valores. Y es justamente del tipo de multiplexor con el cual estamos comenzando a trabajar. Sí, justo es ese multiplexor. Jóvenes, denme 5 minutitos, déjenme atender ahorita algo aquí que me están pidiendo aquí de los protocolos de TT y ahorita regreso. Permítanme, vuelvo a repetir, tenemos aquí un multiplexor. Entonces tenemos aquí el multiplexor, y vuelvo a repetir, el más básico es dos entradas, ¿sí? Que se pueden activar mediante un selector de 2 bits. Eso es lo más básico, ¿no? Entonces vamos a diseñar el circuito que viene aquí. Acuérdense que el primer paso para diseñar cualquier bloque es, ¿cómo se llama? Es el diagrama de bloques, ¿no? Para diseñar cualquier circuito secuencial es el diagrama de bloques. El segundo paso es la tabla de verdad. En un sistema combinacional tengo que pasar la información que aquí tengo a una tabla de verdad. Mi tabla de verdad sería las dos entradas. Bueno, más bien, mi tabla de verdad es esto, ¿no? El selector, las dos entradas, I0 e I1, ¿sí? Como salida Z. Sin embargo, yo veo que de aquí, pues, habrá algunas personas que ya tengan mucha experiencia en los sistemas digitales que ya puedan desde aquí definir la ecuación booleana que resuelve esta tabla de verdad. No todos tenemos esa habilidad aún, ¿no? La adquirimos con la experiencia, con ir usando muchas veces los sistemas, con ir haciendo muchas veces lo mismo, pero para los que aún no hemos adquirido esa habilidad, ¿no? No hay problema, vamos a hacerlo vamos a desglosarlo más. Yo digo que tengo esta entrada y que esta entrada a la salida me va a mandar estas salidas para acá, ¿sí? Pero yo puedo aún más detallar esta tabla de verdad. Por ejemplo, realmente tengo la entrada S, también tengo la entrada I0, I1 y tengo la salida Z, ¿sí? Esas son realmente mis tres, ¿cómo se llama? Mis tres entradas. E independientemente de cualquier cosa, cada una de estas solo es de un bit, por lo tanto, todas las posibles combinaciones que podemos tener de esto serían
estas tres. No puedo tener otras más, son las únicas. Entonces, ahora sí, de esta tabla de verdad, la vamos a llenar utilizando esta, ¿no? Que es el funcionamiento. Esta tabla realmente me describe el funcionamiento de este sistema. Entonces, fíjense, si S vale 0, ¿sí? La salida es I0. Entonces, ¿qué tiene I0 en este caso? Aquí tiene un 0, aquí tiene un 0, aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1. Si S vale 1, entonces mi salida en Z debe ser I1. Bueno, pues vamos a ver los posibles valores que tiene I1. 0, 1, 0 y 1. Esos son los valores que vamos a tener. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto de cómo llena esta tabla de verdad? No, maestra. Nada. Bueno, entonces voy a tener que ausentarme otra vez por una situación aquí que tengo que arreglar. Les pido, denme 10 minutos, 10, 15 minutos. Les pido por favor que obtener, ¿sí? La función canónica de Z y su función mínima por mapas de Carnot o por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, por favor, realicen esta pequeña actividad y ahorita vuelvo a regresar. Permítanme tantito. Eso es. Ok. Déjenme admitir a sus más compañeros. Ok. Entonces, ¿cómo les quedó la función? Z es igual a ¿quién? Z es igual a la sumatoria de minitérminos. Ajá. De minitérminos, me quedó Ajá. S0 negada. ¿Qué te quedó? S0. No, minitérminos. Acuérdense, los minitérminos son los unos de la función de salida. Entonces, los minitérminos serían el 2, 3, 5 y 7. Acuérdense que esos son los minitérminos. Déjenme admitir a sus compañeros. Entonces, ¿cómo quedaba la función? Quedaba, acuérdense que los minitérminos son los unos de la función. 2, 3, 5 y 7. Entonces serían el 2, 3, 5 y 7. Eso sería la sumatoria de minitérminos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto todavía de cómo escribir los minitérminos? No, profesora, sí me fue ahí eso. Sí, no te preocupes, era cosa nada más de poner, come galletas, con minúscula. Era lo que había que. No te preocupes. Era lo que había que, ¿cómo se llama? Lo que había que poner. Bueno, ahora sí, ¿cómo les quedó la función reducida? Esta es la formuleta, la forma reducida, ¿cómo les quedó? Reducir, ¿cómo les quedó? ¿Sí hicieron? Sí, maestra. Gracias. ¿Cómo les quedó? Z igual a quién? ¿Por más? ¿Y cómo les quedó?
Pues a mí me quedó como S0 negada por I0 más Ajá. S0 por I1. Te quedó bien, nada más que porque porque yo le puse S0, ¿verdad? Bueno, perdón. S o S0 es lo mismo. Bueno, le pusimos S0, déjenle 0, es el selector, ¿no? Es que no quiero que se me confundan que S0 es porque tiene un peso, nada más es de un bit, acuérdense. Entonces, bueno, ahí se me fue a mí. Está bien, función es correcta. ¿Sí? Entonces, podemos sustituir, ya gracias a lo que su compañero ahorita nos comentó, que hizo él la reducción, no era una cosa muy complicada. Entonces, ya podemos sustituir por este bloquecito, por este circuito, ¿no? Entonces, tendríamos S0, I1 e I0, ¿no? Acuérdense que todo lo hacemos por la matriz de interconexiones. Y quedaría 2A Z. Entonces, quedaría S negada I0 S y 1. Y 1, y aquí está. Y esto que tenemos aquí, nosotros, ¿sí? Es el multiplexor. Sí, multiplexor, bueno, más el inversor, ¿no? Que realmente el que lo usa es S0. Esto sería lo que iría dentro de mi cajita. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan aquí esto, la función que su compañero amablemente nos proporcionó, si veo la forma general de trabajo, resulta que si S vale 0, me tiene que dejar pasar un valor. Entonces, si S es igual a 0, entonces 0 negado va a valer 1 y aquí 0. Cualquier cosa por 0, cancela. Y aquí cualquier cosa por 1, pasa cualquier cosa. Y la cual cosa es, aquí me equivoqué. Para iniciar sesión en mi cuenta. Ahí está. Entonces, S0 negado y 0. S0 y 1, perdón. Entonces aquí yo me equivoqué a conectarlas. Entonces, vuelvo a repetir. Resulta que si nosotros revisamos este circuito, bueno, si yo quiero dejar pasar I0, es con S cuando vale 0. Entonces, 0 negado, aquí vale 1. Entonces, 1 por cualquier cosa, ¿no? Y esa cualquier cosa que está pasando es I0. Ahora, aquí viene un 0, 0 por cualquier cosa es 0 y no pasa nada. Y luego sumo 0 más cualquier que esté pasando aquí, pues va a pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, entra y una u otra. Acuérdense que les había dicho que la compuerta AND se comporta como un switch, ¿sí? Un switch en el cual, si yo una la tomo como mi entrada de control y la otra como mi dato, si control vale 0, la salida, vamos, siempre 0, y si control vale 1, entonces la salida va a ser dato, ¿sí? Y estas están funcionando de igual manera, ¿no? Ahora, en lugar de control, voy a tener mi entrada de selección. Si vale 1, pasa el dato, y si vale 0, no pasa nada, ¿no? Entonces, así está funcionando este. Y les había dicho que la AND es un switch de manera natural, una compuerta que se comporta como switch. En cambio, la OR no se comporta como un switch, sino se comporta como una compuerta de unión que me permite unir varias salidas, lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Aquí esta OR está uniendo estas dos salidas para que yo nada más en el multiplexor tenga una única salida. Y ese sería mi circuito multiplexor. Si lo analizamos, bueno, pues lo podemos ver ya trabajado de esta manera, analizado a nivel compuertas, y vemos que efectivamente, bueno, en este caso, el procedimiento que su compañero ya hizo, que era el paso 3, sacar las ecuaciones, ¿sí?
pues ya no lo está reafirmando a la hora que yo hago el análisis aquí de las compuertas. ¿Dudas con este circuito, jóvenes? No, profesora, ninguna. Nada. Ahora, resulta que si yo quiero usar un multiplexor de este tipo y lo diseño, siempre que lo diseñe va a salir el mismo resultado. Díganme. Se le está cortando un poco el audio. Escucho. A ver, espérenme tantito. Déjenme ver si me puedo conectar a otra red. No hay dudas con respecto a este circuito. Ya habíamos platicado de eso. Y vuelvo a repetir. Resulta que si ustedes diseñan un multiplexor para utilizarlo, van a utilizar este circuito para algo en especial. Resulta que así lo diseñen ustedes 1000 veces, las 1000 veces les va a salir igual. Podemos ya asegurar que si yo quiero un multiplexor que tenga estas características, 2 entradas, un selector, entonces siempre va a quedar este circuito. Por lo cual, cuando yo uso multiplexores, no me pongo a diseñarlos, los diseño una vez y nunca cambia. Y entonces lo que hago es sustituir todo este circuito, porque nunca va a cambiar, por un bloque. Este bloque podría ser así, algunos libros así lo marcan así, y le ponen a este y le llaman ya de manera general multiplexor 2x1, 2 entradas, una salida. Algunos libros, algunos autores lo ponen como un trapezoide, ¿no? Donde aquí ponen I0 y 1 y aquí el selector y la salida Z. Este también sería la forma de poner un multiplexor 2x1. Y hay algunos autores que lo ponen como un óvalo, ¿no? Largo, donde aquí ponen I0 y 1, la salida Z y aquí el selector. El selector siempre va en la cabecera, ¿sí? El selector siempre va aquí en una cabecera. Y este es mi selector y este sería también un MUX 2x1, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo un multiplexor 2x1, realmente no lo diseño, porque siempre va a darme, siempre les va a dar así. Lo que yo hago es implementar la función o el circuito que ya sé de antemano que siempre me da. Entonces, de acuerdo a eso, y pasa lo mismo con todos los multiplexores que ustedes puedan utilizar. Con todos los multiplexores que ustedes utilicen, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo, ¿sí? Si los diseñan ustedes 1000 veces, siempre va a pasar lo mismo, que el multiplexor siempre les va a dar el mismo circuito. Por lo tanto, cuando yo uso multiplexores, y sobre todo si los voy a describir en VHDL, pues ya no me detengo a hacer la descripción, hacer el diseño de este circuito, sino solo describo la operación que realizan. Entonces, de esa manera, voy a ponerles acá adelante la lista de multiplexores que existen. El tipo de multiplexores que hay en función de las entradas de selección y las entradas, ¿no? del circuito. Entonces, el primero es el que les acabo de decir, multiplexor 2x1. Tiene 2 entradas, es el que acabamos de hacer. Tiene 2 entradas, siempre la primera entrada, la de arriba, por nomenclatura es la 0 y la de abajo es la 1. Aquí tengo el selector y tengo la salida. Aunque yo no se las ponga, de hecho no se las ponen, siempre sabemos que la de arriba tiene la dirección 0, la primera línea, y la otra la dirección 1. Vuelvo a repetir, estas ya en los esquemas no se les ponen, ya dan por antemano. De hecho, saben de hecho que ustedes entienden la nomenclatura. Siempre la de arriba es I0 y la de abajo es 1-0. Es 1. Entonces, de esa manera, mi selector funcionará de esta manera, como ya lo habíamos visto, ¿no? Ahí está. Y este es un MUX, 2 entradas por una salida. El multiplexor que sigue es el 4x1. ¿Por qué 4? Bueno, acuérdense que les dije que el selector es realmente el que indica el número de entradas que voy a tener, porque dependiendo de los códigos que me pueda dar el selector, pues son las entradas. Entonces, el primero que tengo el multiplexor es aquel que solo tiene el selector un bit. Ahora vamos con el que tiene 2 bits, ¿no? Entonces, ahora voy a tener un multiplexor 4x1. ¿Sí? Ahora tengo un selector de 2 bits, cuyo valores pueden ser estos,
S1, S0, ¿sí? Y puede adquirir 4 valores. Con 2 bits puedo yo tener estos 4 valores. Entonces ahora voy a tener 4 entradas. De igual manera, siempre la de arriba es la 0, cuyo código es 0, y así sucesivamente hacia abajo. Aquí el código sería 0, 0, aquí sería 1, 2 y 3. Este es el multiplexor 4x1. Y aquí, por ejemplo, en Z, que me falta aquí la salida, ¿sí? Tendría la entrada y 0 para cuando el selector 0, 0 y 1 para cuando el selector C1, I2 e I3, ¿sí? Serían mis selectores. Bueno, sería el siguiente multiplexor. ¿Qué otro multiplexor me falta? El multiplexor, el que sigue, sería un 8x1. ¿Por qué 8? Pues porque ahora el selector va a tener 3 bits, que es lo que sigue, ¿no? 8 sería I0, I1, I2, I3, I4, I6 e I7, ¿sí? Ahora tengo un selector, ¿sí? Cuyas combinaciones serían las siguientes: C2, S1 y S0. Tendría 000, 001, 02, 03, 4, 5, 6 y 7. Y la salida select, ¿sí? Puesta a la salida por I0, I1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, aquí el selector tiene, por ejemplo, el código 3, va a ir a buscar lo que hay en la entrada 3 y lo va a dejar salir. Vuelvo a repetir, ya por nomenclatura no pongo nunca las direcciones. Yo aquí se las voy a poner como apunte, ¿sí? Se las voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Se los voy a poner ya por digamos que por nomenclatura, pero realmente a la hora de utilizar los multiplexores yo no lo pongo las direcciones, porque vuelvo a repetir, ya damos de antemano por hecho que ustedes saben que la de hasta arriba es la que tiene el código 0 y de ahí para abajo, ¿no? De forma ascendente. Entonces, esos serían los tres tipos de multiplexores básicos. El que sigue, pues evidentemente sería un multiplexor 16x1. 16 entradas. Cuatro señales de selector, una salida, ¿sí? Y 16, ¿no? Y 0, y 1, 2, 3, 4, 5, a ver si me caben, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10, les no va a caber, y 11, 12, 13, 14, casi me quedé por una, lo voy a hacer esto más larguito. Y 15. Es la última, ¿no? Selector de 4 líneas, por lo tanto tendría aquí S3, S2, S1 y S0. Con lo cual tengo todas estas posibles combinaciones. Ahí está, 15, ¿no? Entonces mi salida Z será I0, I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Serían todas mis salidas. Ese sería un multiplexor 16 por una salida, donde nuevamente la primera línea va a tener el código 0 y la última va a tener el código 15. Ya no les voy a poner todas, ¿no? Ya de antemano por hecho que ustedes ya saben de esa condición. Entonces serían los tipos de multiplexores básicos. No existe en el mercado un multiplexor 32x1,
Estos eran los comerciales. Porque el 32 por 1 pues ya era una cosa exagerada, ¿no? Ya era ¿cómo se llama? Eran muchos pines, ¿no? De hecho, imagínense, 32 pines, más los 5 selectores, más la salida, más el habilitador, más la alimentación, pues nos quedaba un sistemita bastante locochón y muy grande, que bueno, evidentemente no servía, ¿no? No servía como un empaquetamiento normal, pues no, era un integrado muy grande. Si queríamos un multiplexor más grande, generalmente conectábamos 2 de estos para obtener un 32 por 1. 2 de estos me formaban un 16 por 1 y así sucesivamente. No había técnicas para conectar multiplexores entre sí, para escalarlos y hacer los demás números de entrada. Hoy en día con VHDL pues realmente ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque VHDL pues me permite describir lo que yo necesite. No estoy limitada a lo que me vendan comercialmente. Sin embargo, bueno, pues comercialmente lo teníamos. Comercialmente los multiplexores también tenían otra entrada, ¿sí? La entrada de habilitación. O enable, ¿no? Si le traba con una E. Entonces, por ejemplo, voy a elegir solo uno de los multiplexores que hemos visto, ¿no? El 4 entradas, 1, 2, 3, 4, y 0, y 1, y 2, y 3, una salida y su sector de 2 bits, ¿no? Entonces, todos los multiplexores comerciales traían su entrada de habilitación, un enable, ¿sí? Este enable funcionaba de tal manera que si enable era igual a 0, entonces la salida Z, ¿sí?, se iba a alta impedancia. Y si la entrada es igual a 1, entonces la salida Z funcionaba como un multiplexor. Aquí viene la pregunta importante. ¿Platicamos en esta clase de lo que es la alta impedancia? Creo que no. Bueno, vamos a ver ahorita. Bueno, antes de empezar con eso, acuérdense que en cualquier esquema de electrónica digital, sí, en cualquier circuito, en cualquier diagrama de bloque estandarizado de electrónica digital, cuando hay una entrada que tiene un símbolo de una bolita, digamos, a la entrada, quiere decir que esta entrada se habilita con 0. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el habilitador se activa con 0, ¿sí? Y si no tiene bolita, pues quiere decir que se activa con un 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a verlo aquí en su tabla de verdad. ¿Puedo comer otras que puedo comer? ¿Todas tuyas no las puedo comer? Sí, ahí están todas mis entradas. Si se iba a alta impedancia, sin importar el valor de S0 y S1, no me importaba el valor, esto se va a alta impedancia. ¿Sí? Y si habilitador tiene, enable, el habilitador tiene un 1, entonces se funciona como un multiplexor. Aquí será la salida I0, I1, I2 e I3, ¿sí? Otra manera de ponerlo en las hojas de especificaciones es así. Si habilitador tiene 0, no importa lo que tenga las entradas, esto se va a alta impedancia. Si esto vale 1, pues dependerá el valor que tiene las entradas 0, S1 y S0 para ver qué nos pone. Aquí sería I0, I1,
I2 e I3, ¿no? Entonces, esta es otra manera de poner esta misma tabla de verdad. Me ahorro todos estos espacios y digo, bueno, si habilitador tiene 0, no importa lo que tengan las entradas, mi salida de habilitación se va a alta impedancia, y si el habilitador tiene un 1, ahora sí entra el funcionamiento el multiplexor. Aquí entra el funcionamiento del multiplexor, 4 por 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la única pregunta que queda al aire es ¿qué es la alta impedancia? Bueno, rápidamente. La alta impedancia es el tercer estado lógico. La alta impedancia se denota también con la letra Z. Acá no se los puse con la letra Z porque se va a confundir con la salida, entonces por eso lo estoy poniendo como alta impedancia. Pero la alta impedancia también se denota con la letra Z. Cuando nosotros hablamos de un sistema digital y tenemos, por ejemplo, la salida 10, nosotros sabemos que el 1 es información, pero también el 0 es información. Porque si yo no tuviera estos dos ceros, no habría manera en que yo pudiera poner el número 10. Si yo digo que los ceros son apagados o que no valen, entonces yo digo, bueno, si no valen o están apagados, pues los pongo así, ¿no? Pero este número evidentemente no es el 10, ¿no? Que yo estoy colocando acá. Entonces, de manera formal, tanto el 1 como el 0 son información en los sistemas digitales. Por ello, los dos estados lógicos básicos son el 0 y el 1, pero también está el tercer estado lógico. El tercer estado lógico es precisamente la alta impedancia. Y es justamente el momento que nosotros, impedancia, y es justamente el momento en el que nosotros podemos decir que el circuito, esto es cuando la salida del circuito está apagada. ¿Sí? Ese es el tercer estado lógico. Cuando nosotros cuando nosotros tenemos una condición tal en la cual se puede decir que mi sistema está apagado, ¿sí? El 0 no es que esté apagado, el 0 es información. Hay ahí un nivel lógico, ¿no? Muy pegado al 0, pero 0. En cambio, el tercer estado lógico o alta impedancia es aquel estado en el cual sí considero yo que está apagada mi terminal. Y está apagada porque no tenemos salida de corriente, ¿sí? Ese es el tercer estado lógico. Ya vi que ya son las 3, sé que algunos tienen clase y demás, entonces voy a dejarla hasta aquí. La clase que entra, empiezo diciéndoles que es el tercer estado lógico, recordamos un poco esto y nos vamos con la siguiente práctica, que es la práctica número 4, 5, no sé cuál sea. Entonces ya la clase que entra nos vamos con la siguiente práctica, por favor, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí?